El espacio y las naves espaciales es algo que siempre me ha apasionado, y me imagino que a ti, que entraste a este vídeo, por lo menos te da curiosidad saber cómo funcionan. Hablando un poco de su historia, los cohetes se utilizaban desde la China del siglo XIII, aunque estos no eran más que proyectiles simples impulsados por un poco de pólvora. Otros nombres pasaron a la historia, como el del ingeniero alemán Hermann Oberth, o el científico estadounidense Robert Goddard, marcando hitos como el de lanzar el primer cohete de combustible líquido en 1926. Más tarde, Alemania durante la Segunda Guerra Mundial llevó a cabo el cohete V2, conocido como el primer misil balístico de largo alcance, y considerado como el precursor de los cohetes modernos. Sin embargo, ninguno de estos estaba cerca de poder salir de la atmósfera, o de llevar a cabo una misión espacial. No fue hasta los años 50 que empezó realmente la conocida carrera espacial, principalmente llevada a cabo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hasta que Neil Armstrong llegó a la Luna en 1969. Sin embargo, esto no fue el fin, sino un comienzo estelar nunca mejor dicho. Ya he hablado un poco de su historia, hablemos ahora un poco de su estructura. Comenzando por las partes simples, la mayoría de personas saben que los cohetes tienen, por ejemplo, un fuselaje, que es el cuerpo y la armadura del cohete, ligeros y resistentes. Otra parte importante y simple es la carga útil. Esta puede ser una nave tripulada, un satélite, suministros, o cualquier objetivo valioso que quieran enviar al espacio. Esta conserva, en caso de ir tripulada, los sistemas de control y guía, sistemas térmicos, de alimentación y de telecomunicaciones. Ahora vamos a meternos más en materia. Hay diferentes tipos de cohetes, y la principal diferencia entre estos está en el motor y en los propulsores. Todos los cohetes tienen diferentes tipos de motores en ellos, que utilizan dependiendo de la etapa de la misión, pero para ello, necesitamos explicar primero los diferentes motores y propulsores que hay. Los motores están ligados a sus respectivos propulsores, y estos se dividen en 4 tipos. Los propulsores químicos, que a su vez, se dividen en 3 categorías. Los propulsores líquidos, que utilizan combustibles y oxidantes líquidos, como el oxígeno líquido, el queroseno, o el hidrógeno líquido, que después se mezclan en la cámara de combustión y arden de forma explosiva, lo que genera gases que se expanden a gran velocidad empujando la nave. Estos propulsores son muy eficaces y tienen mucha capacidad de control, pero su almacenamiento y manejo son complejos. Si una persona inexperta los manejase, podría causar graves daños. Después tenemos los propulsores sólidos que, a grosso modo, son los mismos que los anteriores pero en estado sólido, evitando su mezcla. Cuando se encienden y entran en contacto, funcionan de la misma forma que los líquidos, con la diferencia de que no se pueden detener, lo que implica más simplicidad y mejora en los almacenamientos, a un costo de menor eficiencia y control. Y finalmente tenemos los propulsores híbridos, que como su propio nombre indica, busca un equilibrio entre los dos anteriores, para poder aprovechar sus ventajas de la mejor manera posible. Esto lo consiguen optimizando el espacio gracias a los combustibles sólidos, que inyectan poco a poco en el oxidante líquido, obteniendo un mayor control sobre el combustible que queman. Dejando atrás los propulsores químicos, tenemos los eléctricos, que utilizan electricidad para ionizar un gas y soltarlo a altas velocidades, generando un empuje. De este tipo hay 2, de plasma y de iones. El de plasma genera propiamente plasma y lo acelera a través de los campos magnéticos, mientras que el de iones utiliza electricidad para cargar los propios iones y los acelera a través de un campo eléctrico. Esto en la práctica se traduce como unos sistemas tremendamente eficientes y duraderos, pero poco potentes en cuanto a empuje, lo que hace que solo se use en misiones de larga duración. Por otro lado, tenemos los propulsores nucleares, que no se suelen utilizar, aunque sí que se utilizan los motores nucleares de los que hablaremos más tarde, pero hablando de propulsores, estos son muy eficientes, aunque relativamente bastante peligrosos y aún en un estado muy experimental. Y finalmente tenemos los propulsores de propulsión solar, que emplean la radiación solar para acelerar partículas, o por ende, generar electricidad, y que impulsa motores iónicos, de los que también hablaremos más tarde, pero volviendo al tema. Esto permite el hecho de literalmente no llevar combustible, aunque sí que es cierto que la potencia de empuje es tremendamente baja, y solo funcionan en zonas con abundante luz solar.
Antes de entrar a hablar sobre las fases de un lanzamiento de cohete, es importante saber que el cohete está compuesto de diferentes etapas, y que éstas se van separando de la carga útil según va ascendiendo por la atmósfera. En la primera fase se emplean motores de propulsión líquida o sólida, ya que son los que más potencia tienen y sirven para vencer a la gravedad de la Tierra cuando es más fuerte. En la segunda fase, de forma general se usan también motores de propulsión líquida para mejorar el control, aunque también pueden usarse propulsores eléctricos dependiendo de factores como la distancia, el objetivo o el peso. Y finalmente en la fase final, también conocida como inserción orbital y que explicaremos más adelante, se suelen usar motores de propulsión líquida, pero más pequeños y eficientes, o propulsores de propulsión solar si la carga útil es un satélite en un destino lejano. El resto de motores dependen mucho de la misión que se vaya a llevar a cabo. Si la misión es interplanetaria, pueden usarse propulsores nucleares, o los propulsores eléctricos de iones y plasma se pueden usar en misiones de larga duración. Una vez sabemos los tipos de motores y propulsores que tenemos, además de las separaciones, podemos hablar de las etapas del lanzamiento de un cohete. Estos tienen que tener toda la cautela posible, tanto los viajeros, como los científicos e investigadores de la sala de mando, ya que un fallo o descuido puede acabar con muchas vidas y recursos. Primero, naturalmente, se realizan todas las verificaciones y chequeos finales para asegurarse de que todo está a punto. Aquí se comprueban cosas como los niveles de combustible, el funcionamiento de los sistemas, la carga transportada, etc. Tras revisar todo bien, se procede a la fase de despegue, en la que se encienden los motores, y los propulsores impulsan la nave hacia el espacio. La atmósfera ejerce una gran presión, por lo que las cantidades de combustible que se deben quemar para ascender son realmente elevadas. Para ascender a través de la atmósfera de manera más eficaz, se emplea una trayectoria curva, lo que reduce la resistencia del aire. Durante su ascensión se produce la primera separación, que suele ocurrir en la estratosfera, a una altitud aproximada de unos 45 kilómetros desde el suelo, lo que también aligera considerablemente la carga del cohete y da paso al segundo motor y propulsores. Ahora el cohete es mucho más ligero, además de que la presión atmosférica es más baja que al inicio del lanzamiento, lo que significa que ya puede pilotar con mayor movilidad y eficiencia. En este punto hay dos opciones: o la carga útil ya está liberada, o está sujeta a una inyección orbital. Esta última es una maniobra en la que la nave ajusta su trayectoria para entrar en una órbita estable. Esta se utiliza en satélites artificiales, que mediante dicha inyección orbital, logran equilibrar la inercia y la gravedad para dejar la nave en movimiento perpetuo sin necesidad de propulsión, o dicho de otro modo, puede estar orbitando un planeta o satélite sin necesidad de impulsarse. Finalmente, si la nave estaba destinada a aterrizar en algún cuerpo celeste, hay actualmente dos formas de aterrizar. La primera es para cuerpos celestes sin atmósfera y con poca gravedad, como la Luna, en la cual se realiza un descenso controlado de la nave usando sus motores, calculando la orientación y velocidad para asegurar un aterrizaje suave. Sin embargo, en otros cuerpos como Marte, la atmósfera hace que haya fricción a la hora de aterrizar, además de que la gravedad no permite hacer un aterrizaje simple y suave como el de la Luna. En este caso, se emplea un paracaídas y un escudo térmico para detener la velocidad de caída y la fricción respectivamente, seguidos de los motores para asegurar más aún un aterrizaje lento y cuidadoso. Por supuesto, si la carga útil contiene tripulantes, estos procesos se deberán realizar con más cautela aún. Si os ha gustado este vídeo, agradeceríamos que nos apoyaseis, ya sea con un like, una sub o un comentario, así podremos seguir haciendo contenido a vuestro gusto.